no decida cómo lo quiera hacer. Señora presidenta, señor presidente, señorías, primeras palabras para comprender que no se discutan las enmiendas a la totalidad una a una, porque es tradición y expresa también la consideración a los que hacemos el esfuerzo para interpretar la política de otra manera de como lo hacen ustedes y, por lo tanto, aunque está en sus competencias interpretarlo así, yo expreso mi rechazo a esta manera de interpretar la actividad parlamentaria porque no contribuye en absoluto al entendimiento. Primera consideración. La ley de presupuesto es economía, con mayúsculas. Hay algunos que dicen que la economía y la política no deben estar juntas, ¿no? Pues nosotros decimos que la ley de presupuesto es economía con mayúsculas. Y puede ser de distinta manera. Puede ser de derechas o de izquierdas, puede ser progresista o conservadora, puede orientarse hacia la minoría o hacia la mayoría. Y, por lo tanto, ahora caracterizaré con datos cuál creo, desde el punto de vista de Nueva Canaria, que es la caracterización de esta ley de presupuestos, que es claramente de perfil conservador. Pero antes que eso, yo quiero hacer algunas consideraciones de orden general. Algunas frases hechas que se convierten en verdades absolutas y que nada tienen que ver con la realidad de la calle. Nosotros sostenemos que la crisis no se ha superado, que la crisis no se ha acabado. En todo caso, la crisis se ha acabado para la banca, para las grandes fortunas, para las grandes transnacionales. No se ha acabado ni para los autónomos, ni para las pequeñas y medianas empresas, ni para los trabajadores, ni para los parados, ni para los que no tienen nada. No ha acabado la crisis para los servicios públicos, para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales. La crisis sigue haciendo daño a la mayoría social y esta crisis en absoluto se ha acabado. Los datos son incontestables. A pesar de los 3 años de crecimiento económico significativo, 29% de paro al final de este año, según sus previsiones. 209.000 parados de larga duración. 209.000, el 66% de la gente de nuestra tierra que no tiene trabajo lleva más de un año en paro. Larga duración del paro, pocas esperanzas para el futuro. El paro juvenil a la cabeza de España y de Europa. La pobreza extrema, 50.000 hogares sin ningún ingreso, sin nada reglado que entre en esas familias. Una prestación canaria de inserción que en la mejor de las hipótesis dejará al 80% de estas familias sin nada. Porque esos 50.000 hogares con todo, sin ningún tipo de ingresos, son hogares que no pueden sobrevivir, que malviven. Y el único instrumento de política que tenemos, que es la prestación canaria de inserción, a tope de las previsiones del año 16, deja el 80% fuera. 35.000 solicitantes de vivienda y solo respuestas de alquileres, 500, 600 alquileres al año. Tardaremos 70 años, si no hay nuevos demandantes, en cumplir con el derecho a la vivienda, que es derecho constitucional. Terrible el trabajo, los que tienen la fortuna de trabajar. El 14% de nuestros trabajadores son pobres. Entre el 35 y el 40% de los asalariados ganan menos de 1.000 euros en esta tierra nuestra. ¿Cómo se puede hablar de final de la crisis, de remontar la crisis, de que estamos saliendo con estos datos escalofriantes que empeoran con el tiempo? Porque quien no tiene trabajo, quien no tiene una prestación, quien no tiene un ingreso, quien no tiene una vivienda, el tiempo empeora su futuro. No estamos de acuerdo con la cantinela conservadora, liberal, de que se acabó la crisis. Se acabó para los grandes bancos, para las grandes fortunas, para los de siempre, para los que la provocaron. Lo único que ha aumentado en estos años es la desigualdad. Somos España el Estado más desigual de la Unión Europea y nosotros los más desiguales dentro del Estado español. Aquí unos pocos cada vez más ricos y unos muchos cada vez más pobres. Esa es la lectura
de la situación que vive la economía canaria. Y este presupuesto, y ahora lo pondremos en evidencia, no hace nada para romper con esta dinámica. Es más de lo mismo. Es la política conservadora de la señora Merkel y del señor Rajoy la que aquí se reproduce acríticamente. Señoría, romper esta dinámica significa acabar con la política de austeridad. Solo recuperaremos el crecimiento para la mayoría cuando acabemos con la austeridad, con el ajuste fiscal salvaje, con la cantinela del déficit y de la deuda, que algunos se ponen como medalla. Somos los campeones en el cumplimiento del déficit y de la deuda, pero tenemos los peores servicios públicos. Tenemos la peor sanidad, los peores servicios sociales, el peor sistema educativo en términos comparativos, que no quiere decir que no tengamos excelentes profesionales. Hay que acabar con la política de austeridad y este presupuesto la sigue ratificando, confirmando, haciendo más de lo mismo. Hay que hacer reformas estructurales, pero de otra naturaleza. Esa reforma laboral que ha precarizado los derechos de los trabajadores y que hace que hoy ese 14% de los asalariados no tengan ni para vivir. Necesitamos derogar la reforma laboral. Necesitamos una reforma energética que acabe con los oligopolios, que favorezca de verdad las energías renovables y que ponga precios justos a la energía. Necesitamos una reforma fiscal que haga que pague todo el mundo, que persiga el fraude allí donde esté de manera contundente. Necesitamos una reforma fiscal más progresiva para que paguen los que más tienen, porque la reforma de los últimos años ha hecho que 200.000 contribuyentes se beneficien lo mismo que casi 17 millones de contribuyentes. Necesitamos reformas del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del sistema de producción. Si esto no cambia, no habrá mejora para la mayoría, no habrá empleo de calidad, no habrá servicios públicos, no habrá dignidad para la mayoría ciudadana y este presupuesto lo ratifica. Por eso, las 7 normas, porque esto es una serie, no se puede ver un capítulo, hay que ver la serie completa. Aquí, los que hoy gobiernan son los mismos que lo hicieron la legislatura pasada, aunque hagan un esfuerzo para que la gente olvide, pero los problemas que se sufren no se olvidan. Y aquí hemos vivido una política de extrema austeridad, campeones del déficit, campeones del cumplimiento del déficit y de la deuda, que nos ha colocado eso, a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Enmiendas a la totalidad a las 4 leyes de presupuesto de la pasada legislatura porque estaban cargadas de más de lo mismo. Enmiendas a la ley de medidas administrativas y fiscales y enmiendas también a una ley de crédito extraordinario por el tufo conservador que tenía y enmiendas a la totalidad de esta ley porque es, insisto, más de lo mismo. Aceptamos y reconocemos que las previsiones macroeconómicas son razonables, son más moderadas que las de Rajoy. En esto sí que tienen ustedes una pequeña diferencia, en lo demás no. Es cierto que Rajoy ha hecho unas previsiones de ingresos influidas por el 20 de diciembre y su presupuesto va a ser revisado a la baja y tocará también este presupuesto, porque nuestros ingresos están vinculados de forma relevante al presupuesto estatal. Rajoy ha hecho unas cuentas que la Comisión Europea, sus amigos de la Comisión Europea, dicen que tiene 10.000 millones de déficit oculto. Algunos expertos hablan de 20.000 millones de déficit oculto. Ustedes han hecho al menos una previsión de crecimiento más razonable, más moderada, y en eso podemos coincidir. Pero sí les digo que aunque el crecimiento está ahí, 2,2, año 14, 2,8, 3,2, año 15, 2,8, año 16, según sus previsiones, no se ha consolidado el crecimiento. No habrá consolidación del crecimiento y ese crecimiento no generará la riqueza, sino mejora la demanda interna. Tasas de paro del 30%, pensiones con prestaciones por desempleo que no alcanzan ya al 50% de los desempleados. Una parte del crecimiento, señoría, se produce por factores externos que no dependen de nosotros.
La reducción del precio de las materias primas del petróleo al 50%. La devaluación del euro un 20% y la bajada significativa, porque ahora sí ha intervenido el Banco Central Europeo, del precio del dinero, está tirando de una parte sustancial del crecimiento del PIB canario y español. Pero no es producto del crecimiento. Y nosotros estamos, además, afortunadamente favorecidos por la coyuntura del sistema turístico. Pero esto no se va a consolidar y este presupuesto no va a contribuir a los cambios. Somos conscientes del artículo 135 de la Constitución. Somos muy conscientes de lo que significa la ley de estabilidad y éramos muy conscientes desde el año 12 de lo que dice el artículo 12. Algunos se cayeron del guindo, hizo la ley Guindo. El artículo 12 está desde el año 12. Se sabía que cuando se produjeran crecimientos, la ley de estabilidad iba a caer sobre nosotros. Por eso nunca entendimos y criticamos que el gobierno anterior, del mismo color que ahora, no cumpliera, no utilizara, no aprovechara toda la autorización de déficit. Y año 12, 13 y 14 le sobraron 280 millones de euros. No aprovecharon el techo, iban a protestar porque era poco déficit y luego no lo utilizaban. Hoy eso hubiera consolidado gastos, estaría resolviendo problemas y hubiéramos hecho el cálculo sobre otras cantidades. En definitiva, las leyes de presupuesto no son contabilidad, no es solo número, que también son ingresos y gastos. Y aquí hay una previsión de ingresos que pudo ser de otra manera. La regla de gastos se puede sortear. Se puede sortear con cambios normativos tributarios, asunto político en estado puro. Y ustedes lo que han hecho en relación a este tema es bajar impuestos de forma indiscriminada. Lo que hizo Soria el año 2008, ahora ya no necesitan ustedes para hacer política de derecha a que Soria esté en el gobierno. Ya no necesitan, lo hacen solitos, aprendieron la lección. El año 8, Soria quitó el impuesto de donaciones y sucesiones y ahora lo quitan ustedes sin estar el PP. Expresión de que las ideas conservadoras han impregnado. Nosotros estamos en contra de la rebaja indiscriminada del impuesto de donaciones y sucesiones, que lo hace Esperanza Aguirre, pero no lo hace Susana Díaz. Nosotros en eso estamos con Susana Díaz, no con Esperanza Aguirre. Porque creemos que lo primero es atender las necesidades ciudadanas. Y está bien bonificar el impuesto de donaciones y sucesiones a quien no tiene nada o a quien tiene poco. Pero está muy mal bonificar el impuesto a quien tiene mucho o a quien tiene muchísimo. Y hay ejemplos de que se puede también generar progresividad en este tema. Ustedes han hecho lo contrario de lo que dice en estos momentos la regla para poder destinar más dinero, bajar los impuestos. Y ahora, porque solo afecta medio año, 30 millones menos, pero en el año 17 serán 60 millones menos. Y además no solamente significa que dejas de ingresar, sino que además te lo descuentan del techo de gasto. Doble penalización. Esa es una decisión política de ustedes. Este presupuesto es así de malo porque ustedes han querido, porque han hecho una política fiscal conservadora, porque cabía un retoque del impuesto de donaciones y sucesiones con progresividad. Y luego, deprisa y corriendo, hacen otro cambio normativo, suben el impuesto del tabaco a última hora con un argumento que no tengo tiempo para discutir, que es la salud de la gente. Cuando quiera hablamos de eso. En serio. Subimos el IEN al sector del tabaco para proteger ese sector industrial 20%. 20%. Y le hemos subido los impuestos en 5 años 5 veces, hasta la extenuación. Es verdad que los tabaqueros no tienen capacidad de respuesta como los hoteleros. Eso es verdad. Y seguramente es más fácil subirles los impuestos a los débiles que a los fuertes. Pero no hicieron nada sobre otros ingresos posibles. Nosotros creemos que es posible los tipos incrementados del IGI subirlos a los coches, a las alhajas. Lo hemos dicho durante 4 años de forma reiterada. Dice, son pocos millones, pero 5 millones vamos a tener de más en la PCI y ustedes presumen de ellos, 5,5 millones. El año 16, 5,5 millones más que el año 15 consolidado. Podemos mejorar, como han hecho casi todas las comunidades, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Subir un 10% ese impuesto, que lo tienen todas, somos los que más bajo lo tenemos. Vuelvo a recurrir al caso de Andalucía, que es expresivo, nos permitiría ingresar otros 25 millones como mínimo. Y luego puede exceptuar determinadas transmisiones, pero las compras de coches son las más baratas de toda España.
Parece que este es un elemento básico del consumo, la más barata, teniendo listas de espera, teniendo fracaso escolar, teniendo problemas muy serios. Nosotros creemos que no han hecho sino lo contrario de lo que se debía, bajar impuestos de forma indiscriminada a ricos y a pobres y no atreverse a subir determinados impuestos. Insisto, elegir en los tipos incrementados, insisto en las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales y, insisto, de manera muy especial en el caso de la tasa turística. Derecha, conservadurismo, puro y duro. La tesis esta de que el dinero está mejor en los bolsillos que en el sector público. ¿Pero qué cuento es este? Este es el cuento de la derechona española de siempre y europea. El Estado tiene que cumplir con su deber, tiene que prestar servicios esenciales, tiene que garantizar las infraestructuras. Y ustedes eso lo desprecian sin discutirlo. La tasa turística podía representar más de 100 millones de ingresos a esta comunidad y destinarlo a una tarea inaplazable que es la reforma de las ciudades turísticas obsoletas y no se han atrevido a plantearlo. Lo está haciendo con valentía el Gobierno de Baleares, ha abierto el debate el Gobierno de Valencia. Los empresarios de Madrid, de los grandes hoteles, reclaman una tasa turística para esa ciudad. Lo tiene el Caribe, lo tiene Media Europa, lo tiene Marruecos, lo tiene Cataluña. Y ustedes ni oír hablar de eso. Sencillamente la idea conservadora que les inspira y que les hace lo que son, una política conservadora en esta y en otras materias. En definitiva, señora consejera, este presupuesto incrementa en 357 millones y solo de ellos 316 se van a pagar deuda y 87 se podrán dedicar a inversión y gasto. Presupuesto de naturaleza conservadora, restrictivo, que no atiende el crecimiento, que no atiende los servicios públicos. No tengo tiempo en la segunda intervención, porque esa la vamos a seguir teniendo a pesar de esta elección de debate. Pondré en evidencia que la sanidad está en severa crisis con este presupuesto. También la educación, que incumplen de manera flagrante la ley que aquí aprobamos a bombo y platillo antes de las elecciones, que no se hace prácticamente nada para el desarrollo industrial, que el asunto de la I+D+I les quiero ver gestionando los recursos, porque el último año que conocemos de ustedes se gastó el 39% de los raquíticos créditos que dedicaban a la I+D+I. Tendremos oportunidad de centrarnos en algunas otras políticas, como la desaparición de un programa exitoso, que es el de las zonas comerciales abiertas, que permitió apoyar de verdad al tejido comercial local. En definitiva, señora consejera, esta es una norma conservadora, de política económica conservadora. Ustedes echan las culpas de todo a Madrid y hay una parte importante, aunque muchos de ustedes han aplaudido esas políticas, pero hay otra parte que era la del autogobierno, la de la política, que no han aprovechado. Cabía mejorar los ingresos aumentando de forma inteligente y selectiva determinados tributos, entre ellos la tasa turística, que no se han atrevido ni a ponerla sobre la mesa. Eso sí, a los tabaqueros, que son pocos, a eso a última hora, sin ningún análisis previo, se les sube. Y yo no digo que el tabaco no deba estar bien, los impuestos no sean altos, como el juego y otras cuestiones. Lo que me parece es que esto no responde a ningún análisis, sino a pura improvisación, como otras muchas cuestiones. En definitiva, señora consejera, nosotros no compartimos la política económica que ha inspirado los presupuestos de esta mayoría política los últimos años en este Parlamento, y el de usted tampoco. Y volvemos a reiterar que esto no es contabilidad, que esto es política económica y que hay que elegir bando, hay que ponerse del lado de la mayoría o de la minoría. Y este presupuesto se pone del lado de la minoría, de la cuenta de resultados de algunos. No se pone del lado de los ciudadanos, de los que están en lista de espera, de los que no tienen una plaza de FP. No se pone del lado de los que no tienen nada. Este es un presupuesto que hace un gesto que yo reconozco en relación a las políticas sociales, que está bien, pero que no es en absoluto suficiente. Le pongo el dato de la renta de garantía de inserción del País Vasco, en términos relativos, para que me entienda. Ellos, con un tercio del problema, gasto relativo, no absoluto, porque sería un escándalo comparar el gasto absoluto. Dedican el 2,8% de su presupuesto a atender a los excluidos. Nosotros, con el triple del problema, dedicamos
ahora con el incremento del 0,72. Esas cosas se pueden cambiar con la política fiscal, que es política con mayúsculas, es elegir bando, ver con quién se está, y ustedes no lo han hecho. No hay diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que haría el señor Jorge Rodríguez si ocupara su lugar. Muchísimas gracias.